Buenos días, yo soy el ingeniero Eduardo Rodríguez y junto a mi compañero, el ingeniero Miguel Berroterán, vamos a hablar sobre la producción de pozos de gas por flujo natural. Nuestro trabajo tiene como contenido introducción, flujo natural, balance de energía, uso de reductores, mecanismos naturales de producción y conclusiones. Introducción. En la mayoría de los yacimientos, el pozo comienza a producir por flujo natural, ya que inicialmente la presión existente en el subsuelo es suficiente para impulsar los fluidos en su trayectoria a través de los poros y canales de la roca. En su ascenso por la tubería vertical o inclinada del pozo y en el desplazamiento por la tubería de flujo hasta la estación de recolección. Esa presión natural se va debilitando a medida que se extraen los fluidos del yacimiento y pierde paulatinamente su fuerza impulsora. Entonces se hace necesario aplicar técnicas de levantamiento artificial con el objeto de mantener los pozos en producción. Entre las técnicas más utilizadas se encuentra el levantamiento por gas, levantamiento con bombeo mecánico. La escogencia se hace aplicando criterios técnicos y económicos que consideren las condiciones del yacimiento, las instalaciones mecánicas, las propiedades y características de los fluidos, el mecanismo de impulso del yacimiento y la disponibilidad de fuerza eléctrica y gas de alta presión. Flujo natural. Los pozos que fluyen por flujo natural son pozos que tienen la capacidad de desplazar los fluidos desde el subsuelo hasta la superficie, con la energía interna que aporta el yacimiento. Esa energía en las acumulaciones de hidrocarburos proviene de expansión de petróleo y gas en solución, expansión de la capa de gas, expansión del agua con nata, reducción del volumen poroso y por último, si es que existe, del influjo de agua proveniente de un acuífero. Es importante entender que cada uno de estos mecanismos de producción en los yacimientos a fin de aprovechar al máximo esta energía. En yacimientos con presencia de empuje por agua, las tasas de producción no presentan mayor inconveniente, pero la producción con el tiempo tendrá un corte de agua mayor. La presión en el yacimiento se mantendrá relativamente constante. Por lo general, esto ocurre cuando el agua sustituye ese espacio poroso que el petróleo deja libre. En yacimientos donde la expansión del gas es la que aporta mayor energía de producción, presentan a largo plazo problemas con las tasas de flujo, ya que la energía procedente del gas en solución o la capa de gas no es constante, sino que disminuye en el tiempo. Existe una gran cantidad de factores que disminuyen la capacidad de producción de un pozo, pero primordialmente es el potencial quien delimita si el pozo fluye o no naturalmente. Es decir, que debe presentarse un diferencial de presión tal que permita que estos fluidos se movilicen. Los pozos con flujo natural deben tener una buena caracterización tanto de sus regímenes de flujo y su aporte energético. Sin duda alguna, mientras más prolongada sea la producción por flujo natural, mayor será la rentabilidad del pozo. No es solo cuestión de tener una tasa máxima de petróleo o gas, sino de usar la energía de la mejor forma posible, minimizando el daño sin sobrepasar velocidades críticas de flujo en el espacio poroso, evitando la entrada abrupta del agua, empleando estrangulares de flujo y terminaciones adecuadas en los pozos. Balance de energía en un pozo de petróleo mediante las curvas de oferta y demanda. De forma tradicional, el balance de energía en un pozo de petróleo siempre se realizaba en el fondo del pozo. Sin embargo, debido a los adelantos tecnológicos en función de nuevos simuladores empleados en el proceso de producción, se permite que se pueda establecer balances de energía en otros puntos de la trayectoria del proceso de transporte de flujo por algunos componentes como cabezal de pozo, separador, entre otros. Para poder realizar el balance de energía en cualquier punto de la trayectoria, se asume convenientemente varias tasas de flujo, y para cada una de esas tasas de flujo se determina la presión con que el yacimiento entrega dicho caudal de fluido al nodo. Y también se calcula la presión requerida en la salida del nodo para transportar y entregar dicho caudal en el separador, con una presión remanente igual a la presión del separador.
La representación gráfica de la presión de llegada de los fluidos como petróleo y o gas natural al punto de entrega en función del caudal o tasa de producción se denomina curva de oferta de energía o de fluidos de yacimiento. Por otro lado, la representación gráfica de la presión requerida a la salida del nodo en función del caudal de producción se denomina curva de demanda de energía o de fluidos de la instalación. Realizando una sola representación gráfica, estamos hablando del gráfico de oferta y demanda en el balance de energía del aporte del yacimiento y la presión que demanda todas las líneas de producción, la completación y el separador. El gráfico de oferta y demanda lo podemos apreciar en la siguiente imagen, la figura 1, donde podemos ver básicamente dos curvas. Una de ellas es la curva de color verde, que es la curva de demanda, que se construye en base a la presión de fondo fluyente en el pozo versus el caudal de aporte del yacimiento. Simultáneamente podemos ver la curva de color azul como la curva de oferta, que básicamente se construye en base a los valores de la presión estática del yacimiento versus el máximo valor caudal de aporte del yacimiento. Buenos días, mi nombre es Miguel Bertorán y a continuación les voy a hablar sobre el uso de reductores para controlar la producción del pozo en flujo natural. Cuando se requiere controlar la tasa de producción de un pozo, se debe instalar un reductor de producción en la caja de choque que se encuentra en el cabezal del pozo. La reducción brusca del área expuesta al flujo provocará una alta velocidad de la mezcla multifásica a través del orificio del reductor, de tal forma que la presión del cabezal no responderá a los cambios de presión en la línea de flujo y en la estación. En otras palabras, la producción del pozo quedará controlada por la presión de cabezal impuesta por el tamaño del reductor instalado. Las razones para controlar la tasa de producción, entre ellas tenemos las más importantes, que se produce por flujo natural, que se encuentran: aumentar la seguridad del personal de campo, el reducir la presión en la superficie, evitar la conificación de agua y gas, minimizar la migración de finos, minimizar la entrada de arena al pozo, proteger al equipo de superficie de alta presión, erosión, turbulencia, etc., mantener flexibilidad en la producción total del campo para acoplarla a la demanda del petróleo impuesta por el mercado internacional, y en conjunto de estas razones están orientadas a una explotación eficiente de los yacimientos. Definitivamente estos dispositivos constituyen el medio más efectivo y económico de controlar la producción e incrementar el recobro final de los yacimientos. Los mecanismos naturales de producción se refiere a la energía que está en el subsuelo, la cual origina que el petróleo o el gas fluya del yacimiento a la superficie en forma natural. Por lo tanto, son fuerzas naturales del yacimiento que permiten que los fluidos se muevan hacia los pozos y sean producidos. Los mecanismos naturales también se conocen como mecanismos de producción primaria, pues están asociados a la etapa de explotación inicial de los yacimientos, donde las fuentes de energía naturales presentes en el yacimiento originan el desplazamiento del petróleo o gas hacia los pozos productores. Estos mecanismos actúan producto del diferencial de presión que se genera al perforar el pozo, dado que los fluidos fluyen desde puntos de mayor presión hacia puntos de menor presión. Entre los mecanismos naturales de producción tenemos la expansión de los fluidos y reducción del volumen poroso, que sucede cuando ocurre una disminución de presión en el yacimiento. El fluido que se encuentra en los poros de la roca tiende a expandirse y a desplazarse hacia donde exista una menor presión, es decir, hacia el pozo. Simultáneamente, la roca porosa donde se encuentra almacenado el fluido es modificada físicamente por los esfuerzos de presión que se ejercen sobre esta. Por lo tanto, el espacio poroso se reduce producto de la presión de sobrecarga, y estos poros podrían o no estar saturados de fluido. Si lo están, este efecto de reducción de porosidad por la compresión de la roca genera la expulsión del fluido que se encuentra en estos espacios vacíos hacia una zona de menor presión, que sería el pozo, incrementando la producción. Y este mecanismo está presente en todos los yacimientos que se produzca por flujo natural y se caracteriza por la presión declinar rápidamente, estabilizándose a un valor bajo. Tiene una relación gas-petróleo producido que permanece baja, y un factor de recobro menor al 5% del petróleo original en sí. También tenemos el empuje por gas en solución, el cual este mecanismo, el empuje se genera debido a la liberación de gas disuelto en el petróleo, y a medida que se reduce la presión del yacimiento, el volumen de petróleo se comienza a expandir hasta alcanzar el punto de burbujeo. Una vez allí, comienza la liberación del gas. En una primera etapa son burbujas de gas aisladas que todavía no forman una fase continua. Igual se genera un pequeño empuje de petróleo hacia zonas de menor presión,
pero al continuar la disminución de presión, el gas alcanza la saturación crítica y pasa a formar a formar una fase continua, y por efectos de la permeabilidad relativa del gas empuja el petróleo hacia el pozo. Si la permeabilidad vertical es mayor a la permeabilidad horizontal, se formaría una capa de gas en el yacimiento lo que genera otro tipo de empuje, que sería el empuje por drenaje gravitacional. Este mecanismo se caracteriza por la presión declina de forma rápida y continua. La relación gas-petróleo disminuye al inicio de la producción y luego aumenta hasta un máximo, y a partir de allí vuelve a disminuir. El factor de recobro se encuentra entre 5 y 30% del petróleo original en sitio. El empuje por capa de gas. Este mecanismo se da cuando la presión inicial del yacimiento está por debajo de la presión de burbujeo. Por lo tanto, el yacimiento de petróleo tiene una capa de gas primaria asociada, y el mecanismo actúa al reducir la presión, y por diferencias de densidades, el gas que se libera del petróleo junto con el gas libre se encuentra originalmente en el yacimiento, formando una capa de gas. Genera un efecto pistón que empuja el petróleo hacia las zonas de menor presión constituidas por el pozo. Adicional, tenemos otro mecanismo que es el empuje hidráulico, que en yacimientos con empuje por agua existe una conexión hidráulica entre el yacimiento y una roca porosa permeable saturada con agua denominada acuífero, la cual puede estar por debajo de todo el yacimiento o de una parte de él. El mecanismo actúa cuando la disminución de la presión del yacimiento origina la expansión del acuífero que lo subyace, desplazando de esta manera el petróleo hacia los puntos de menor presión en un efecto pistón teórico. Cuando la presión se reduce debido a la producción de fluidos, se crea un diferencial de presión a través del contacto agua-petróleo. De acuerdo con las leyes básicas del flujo de fluidos en medio poroso, el acuífero reacciona haciendo que el agua contenida en él invada el reservorio del petróleo, originando intrusión o influjo del agua, lo cual no solo ayuda a mantener la presión, sino que permite un desplazamiento invisible del petróleo o del gas que se encuentra en la parte invadida. Sus principales características son: la presión declina al inicio de la producción, pero esta declinación se hace cada vez menor hasta que la presión permanece casi constante. La relación gas-petróleo permanece baja si la presión se mantiene alta, y las tasas de petróleo disminuyen lentamente con el tiempo, mientras las tasas de agua tienden a aumentar en el caso de yacimientos de petróleo. Este es uno de los mecanismos que funciona para tanto yacimientos de petróleo como para yacimientos de gas. Adicional, este tiene dos tipos, el cual es el empuje hidráulico moderado y el empuje hidráulico activo. De último, tenemos al mecanismo de segregación gravitacional, que este tipo de mecanismo se genera por efectos de gravedad y densidad de los fluidos que se encuentran en el yacimiento. En los yacimientos se pueden encontrar tres tipos de fluidos, que son agua, petróleo y gas. El gas, por ser menos denso y por condiciones estructurales junto con características de la roca, como la permeabilidad, se encuentra en la parte superior del yacimiento. Dependiendo de las características del petróleo, generalmente se encuentra ubicado entre la capa de gas y la zona de agua. Cuando se tiene una buena permeabilidad vertical, siempre que sea mayor que la permeabilidad horizontal, una estructura geológica favorable como un anticlinal, un alto bucemiento y un buen espesor, es frecuente que si con el desarrollo de la explotación del yacimiento se forma una capa secundaria de gas. Se puede obtener el mecanismo de segregación gravitacional, y este mecanismo favorece el flujo a contracorriente, en el cual él migra hacia la parte alta de la estructura, mientras el petróleo hacia la parte baja, por razones de diferencia de densidades. Es un mecanismo eficiente para la recuperación, pero actúa bajo condiciones especiales en el yacimiento, que son un buen bucemiento, buena permeabilidad vertical y buen espesor. Las características de este mecanismo son similares a las definidas en el mecanismo de empuje por gas, y el factor de recobro está por el orden de hasta 80% del petróleo original en sitio. A continuación tenemos la eficiencia de recobro esperada según cada mecanismo y según el tipo de yacimiento. La expansión del petróleo y descompresibilidad de la roca. Tenemos en yacimientos de petróleo que es un porcentaje de 2 a 5, se han reportado recuperaciones mayores al 10%. Para la expansión del gas y descompresibilidad de la roca tenemos un porcentaje de recobro del 70 a 95%, puede ser tan bajo como un 30% en yacimientos de baja permeabilidad. Para el mecanismo de gas en solución, para yacimientos de petróleo tenemos un porcentaje esperado de 10 a 30%, mientras el drenaje gravitacional sea alto, mayor será el recobro. Para capa de gas, un 20 a 50%, y los mayores recobros asociados son a capas de gas con buen espesor. El empuje hidráulico, sin embargo, tenemos para los yacimientos de petróleo un 45 a 70% de eficiencia de recobro y un 20 a 50% para yacimientos de gas. Y en arenas de gas
se obtienen menores recobros a mayor actividad del acuífero. En segregación gravitacional se tiene un porcentaje de recobro de 30-70% y se han reportado recuperaciones de hasta 80%. Estos rangos tan amplios solo proveen una referencia. Los estimados para un yacimiento específico deben ajustarse a un rango menor, considerando las propiedades de la roca y de los fluidos, la heterogeneidad del yacimiento, la posición y espaciamiento entre pozos, la geometría del yacimiento, el mecanismo probable de empuje y demás factores que afectan la eficiencia de recobro final del yacimiento, además de considerar la experiencia histórica con yacimientos análogos. Los factores que afectan la recuperación del yacimiento de gas son los siguientes: la viscosidad del gas, que la baja viscosidad del gas permite una alta transmisibilidad en el yacimiento y una rápida respuesta de presión a través del área de drenaje del pozo. La expansibilidad del gas, que la alta expansibilidad del gas permite un amplio espaciamiento entre pozos, mucho mayor que en yacimientos de petróleo. Por esta razón, la presión será la misma en grandes áreas y cuando se haya alcanzado la presión, la mayoría del gas se habrá expandido. Y el empuje hidráulico en yacimientos de gas no es tan eficiente como en el caso de yacimientos de petróleo. Debido a la alta diferencia de densidades entre estos fluidos, el agua no desplaza satisfactoriamente el gas, por lo que tiene disminuciones en la producción del hidrocarburo y un aumento continuo en la producción del agua. Los mayores recobros están asociados al mecanismo de expansión del gas, el cual es más favorable para la recuperación final en este tipo de yacimientos. Conclusiones: para yacimientos de petróleo tenemos que el mejor mecanismo de producción es por el método de empuje hidráulico. En otra parte, para yacimientos de gas tenemos que el mecanismo con mayor recobro se tiene que es la expansión del gas y compresibilidad de las rocas. Adicional, en yacimientos donde la expansión del gas es la que aporta mayor energía de producción, presentan a largo plazo problemas en las tasas de flujo, ya que la energía procedente del gas en solución o la capa de gas no es constante, sino que disminuye en el tiempo. Los pozos con flujo natural deben tener una buena caracterización tanto de sus regímenes de flujo y su aporte energético. Sin duda alguna, mientras más prolongada sea la producción por flujo natural, mayor será la rentabilidad del pozo. No es solo cuestión de tener una tasa máxima de petróleo o gas, sino de usar la energía de la mejor forma posible, minimizando el daño sin sobrepasar velocidades críticas de flujo en el espacio poroso y evitando la entrada abrupta del agua, empleando estranguladores de flujo y terminaciones adecuadas para el pozo. Gracias por su atención.